Muchas gracias a todos y a todas. Presentamos un texto, un especial, muy especial, valga la redundancia, que se llama Supervivientes de la Memoria y que hemos decidido titular así porque creemos que la memoria es un concepto tan amplio que da para profundizar en eso, en generaciones y en muchísimo más. Lo veremos ahora a lo largo de este acto. Gracias también, además, a los que todos y todas nos apoyáis cada mes para poder seguir apostando por un periodismo independiente, que es el de Público, y creo que podemos vanagloriarnos de ello. Gracias a quienes formáis parte de la República de Público, que, como sabéis, la República implica muchísimos valores que tratamos de aunar en nuestro periódico todos los días con cada una de las informaciones. Leo: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Nos lo advirtió Saramago muchas veces y en Público siempre le escuchamos. Por eso, la construcción de una memoria histórica real en este país es una de nuestras banderas editoriales, como saben todos aquellos que nos leen, que se suscriben y que nos acompañan, además con una compañía que no podemos más que calificar de imprescindible. Supervivientes de la Memoria empezó hace muchos meses y empezó cuando algunos lectores empezaron a compartir con nosotros muchas de sus historias que tenían que ver pues con sus antepasados o incluso con ellos mismos durante la Guerra Civil y durante la larguísima y nunca suficientemente ponderada en su longitud dictadura. Nos las hicieron llegar y la verdad es que eran historias que francamente nos parecieron que no podían quedarse en el correo electrónico, que tenían que salir a la luz. Así que decidimos hacer este especial, que ha contado con grandes colaboraciones. Gracias, porque este trabajo, además de ser periodismo puro, es justicia y es reparación. Ojalá pudiésemos contar todas las historias, ojalá pudiésemos conocerlas todas, ojalá pudiésemos gritárselas a la cara a quienes todavía siguen negando tanto dolor y tanta injusticia. Ojalá, en Público, tienen nuestra palabra, tienen nuestro compromiso de que seguiremos escuchando a todas y cada uno de aquellos que quieran hacernos partícipes de su historia. 2019, no obstante, es un año, parece que para ser optimistas. La exhumación de Franco, pese a las formas polémicas y que han dado lugar a mucho debate, yo creo que era un hecho esperado y muy deseado. Bueno, muy deseado desde la muerte del dictador, obviamente. Y debe de ser celebrado, porque cada paso por la memoria hace saltar a escena el recuerdo viviente de la nostalgia franquista. Lo estamos viendo. Tenemos la nostalgia franquista, aparte de mucho más, en las propias instituciones. Y eso no dice nada bueno. Pero al menos ya nunca más tendremos que preguntarnos por qué el dictador tiene un homenaje permanente en una fosa común, enterrado junto a sus propias víctimas, en un país democrático que se dice de los más avanzados en pleno siglo XXI. Al menos eso ya no tendremos que contárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es el preludio de algo mucho más importante. La memoria histórica es un valor universal de los pueblos y conocerla debería de ser un derecho. Ocultarla y negarla tendría que ser un delito. Y porque así lo creemos, hemos querido reproducir en este memorial que están viendo aquí y que tiene todos los nombres de las personas asesinadas en Madrid entre 1939 y 1944. Las mismas que estaban en el Memorial de la Almudena y las mismas que fueron recluidas en Carabanchel por su lucha antifranquista. Ellas, no obstante, desgraciadamente, son solo una pequeña parte de las víctimas que queremos homenajear hoy. Vamos a ver ahora un vídeo con alguna de las historias del especial Supervivientes de la Memoria. Muchas gracias. Desde muy pequeña fui consciente de quién había sido mi bisabuelo,
Juan Negrín López, el último presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República Española. Me dolía escuchar cómo un hombre tan inteligente, noble y valiente había sufrido tanto por su país. Él estaba convencido de que resistiendo un poco más llegarían los aliados al rescate en la lucha contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Resistir es vencer, decía. Benigno había sido el modelo que utilizó el escultor para realizar los musculosos cuerpos de las 4 estatuas, e incluso su cara para una de ellas. Era él a quien lanzaban besos las niñas y a quien dirigía la mirada queta. Aquella viuda, que es mi abuela, solo tenía esta forma de hacer que sus pequeñas, mi madre y mi tía, no olvidasen a su padre, desaparecido tras luchar por la República en la Guerra Civil. Mi tía nos contó que mi abuelo Francisco estuvo a punto de ser fusilado en la plaza de toros de Badajoz. Fue en 1939, al acabar la guerra. Un vecino lo delató por haber estado con los rojos y lo llevaron a la cárcel. Cuando esperaba su fusilamiento hubo un cambio de guardia y el que entró entonces era un hombre bueno que dejó ir a 4 o 5 y entre ellos estaba mi abuelo. El resto se quedaron. Es 1933 y el niño Luis tiene 12 años. Uno de los cuadernos es un periódico, El Mensajero Escolar, donde los alumnos de Molinar escriben e ilustran noticias de sucesos que han leído, que han visto, que les han contado. Entre todas las noticias, hay una que despierta mi atención. Varias personas lanzan cohetes desde una camioneta. En los arcenes, la gente aguarda con banderas tricolores. Así es como recuerda mi abuelo la llegada de las misiones pedagógicas. Con el estallido de la guerra, mi abuela abandonó los estudios. Nunca más pisó un aula, pero aprendió a leer. La misma suerte corrieron sus hermanos. Mi bisabuelo Timoteo, desde la cárcel, le pedía a su mujer María Ibarra que le llevara fotografías de sus 7 hijos. La ejecución de Timoteo sumió en la miseria a sus hijos y a su viuda, que tuvieron que huir a Madrid. El padre de mi padre, mi abuelo paterno, fue un cobarde. Un gallina, literalmente, se escondió en el interior de una doble pared que construyó en el gallinero de su casa durante los años de la Guerra Civil. El padre de mi madre, mi abuelo materno, fue un valiente, porque hace falta valor para empuñar un arma en una guerra. Militó en las filas nacionales y luchó en la batalla del Ebro. Si nos atenemos a la historia de España, la Guerra Civil la ganó el padre de mi madre, y también ganó otra guerra, la del relato, un gallito y un gallina, mis 2 familias. Escribo este artículo 3 semanas después del nacimiento de mi primer hijo Ézaro. En este preciso momento reflexiono no solamente sobre cómo se me transmitió la memoria histórica de la guerra civil, de la dictadura franquista y de sus horribles consecuencias, sino sobre mi deber desde esta maternidad incipiente e intencionalmente subversiva. Me rebelo ante la idea de que él tenga que crecer en tiempos de amnesia obligatoria. Sí, madre, ya lo sé. A tu abuelo lo mataron los rojos. Aunque la primera vez que me hablaste de eso los llamaste bandoleros. Así se les llamaba entonces, cuando a ti te lo contaron, porque entonces a las cosas no se las llamaba por su nombre. Costó muchos muertos, fusilados, encarcelados y torturados denominar gloriosa cruzada a una guerra contra la democracia. Caudillo de España a un sanguinario dictador, o bandoleros a los guerrilleros antifranquistas que se echaron al monte huyendo de la represión. Les decía que en esta publicación, Supervivientes de la Memoria, hemos decidido profundizar aún más, y se puede seguir profundizando, en lo que supone el concepto tan amplio y universal que es la memoria histórica. Hemos decidido hacerlo poniendo el centro, el foco, en los descendientes de quienes lucharon por sus libertades, por nuestras libertades. Alejandro Torrús, compañerísimo, especializado en temas de memoria y además de derechos humanos. Él ha sido quien ha coordinado este magnífico trabajo. Muy buenas, muchas gracias por venir a todas y a todos. Os quería explicar un poco cómo se gestó esta publicación, este especial, en el que le damos una pequeña vuelta a lo que solemos hacer en público con la memoria, que siempre hablamos con historiadores, hablamos con familiares y al final es un periodista el que cuenta la historia desde una distancia. En esta publicación hemos jugado sobre todo con 2 ideas. Una que repetimos habitualmente, que es que la memoria es presente.
Y decimos siempre que la memoria es presente porque las vulneraciones de derechos humanos que se cometieron hace 80, 60, 40 años siguen siendo presentes hoy día porque no han sido reparadas, no han sido juzgadas y ni siquiera han sido esclarecidas. Hay muchas que quedan sin aclarar. Pero tiene otra vertiente más. La memoria es presente en cuanto que nosotros, los que vivimos hoy día, no somos individuos aislados de nuestro pasado, sino que nuestros antepasados han dejado una huella en nosotros. Incluso los silencios que han podido dejar, que nunca nos han explicado en casa, han ayudado a conformar la personalidad que hoy tenemos o el contexto histórico. En esto es lo que intentábamos jugar con una frase de Julio Anguita, que también la pronunciaba en un homenaje a Saramago, que la decía Ana ahora, que decía: yo soy lo que soy porque viví con mis padres, mis recuerdos, mis historias y mis vivencias. Soy la actualización de un pasado que está vivo. Si me quitan la memoria, soy un zombi, un muerto viviente. ¿Y queremos un pueblo de muertos vivientes? La otra idea fundamental que nos sirvió para alumbrar este especial fue una charla que dio Santiago Albarrico, el filósofo, y en la que hablaba de la necesidad de conversar con nuestros muertos. Decía el filósofo que en España hemos hablado poco con nuestros muertos. Y sin hablar con ellos, sin preguntarles dónde están, quién los mató, por quién los mató, por qué los mataron, no tenemos derecho a olvidarlos. Que cuando se habla de derecho al olvido, no puede haber derecho al olvido sin el deber de recordar. Son dos caras de la misma moneda. Y en este especial es precisamente eso lo que hemos querido hacer. Es poner a 15 personas más o menos jóvenes. Sí. Perdón. A hablar de su familia, de su memoria. Y hay una particularidad que ya habéis visto, que son 15 relatos, y en esos 15 relatos 12 son descendientes de víctimas de la dictadura. Una, que es el último, el de Flor Baena, es la hermana de Humberto Baena. Hemos querido que en este caso sea la hermana para transmitir cercanía, la cercanía de los últimos fusilados por la dictadura. Y también hemos incluido relatos de dos personas cuyos antepasados participaron de uno u otro modo del golpe de Estado franquista. Y creemos que es importante también escuchar a esos muertos, saber qué nos tienen que decir y ver qué podemos aprender de su historia, de las decisiones que tomaron para mejorar esta democracia que tenemos. Quiero empezar por ti, Jairo. En tu caso, desde hace mucho tiempo, has escuchado en tu familia, cada vez que tú te metías en política, a tu bisabuelo lo mataron los rojos, que no se te olvide. Y me gusta mucho de tu artículo que realmente adoptas el tono de que se lo cuentas a tu madre. Le cuentas a tu madre todo lo que has investigado y todo lo que has sabido de tu familia que no sabía. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es la historia de tu bisabuelo y qué reflexiones te ha permitido hacer el conocerla a fondo. Es complicado hablar en mi familia de la guerra civil, del franquismo, sin que te recuerden que a tu bisabuelo pues lo asesinaron y lo secuestraron los rojos, en este caso los maquis, ¿no? Es una especie, yo lo digo en el artículo, ¿no? Es como mi paracuellos versión familiar. No puedes escaparte de él porque al final el hecho es el hecho y es un hecho duro y contundente. Cuando en una familia, cuando ocurre un suceso así, al final lo racional queda un poco eclipsado, ¿no? Por lo sentimental, y así es muy difícil hacer o llevar a cabo algún tipo de reflexión o debate, ¿no? Cuando la razón pues queda ahí un poco subordinada al sentimiento. De este artículo, al final lo empecé como 5 veces. Me resultó muy difícil hablar, y hablar además con libertad. Es algo que van a leer mis padres, que va a leer mi madre sobre todo, ¿no? Que era su abuelo, y te pones también en su piel, ¿no? Y te es difícil muchas veces decir todo lo que piensas o todo lo que sabes, y bueno, al final en este artículo vi más que hacer un alegato o dejar por escrito un testimonio, pues vi la oportunidad de contarle a mi madre realmente una historia que a ella no le contó nadie.
Durante años ella tuvo en la cabeza que a su abuelo lo mataron unos bandoleros, sin saber realmente el trasfondo, hasta dónde llega, ¿no? El trasfondo político que dejó la guerra civil y la dictadura. Mi bisabuelo era un falangista, el falangista del pueblo. Es un pueblo muy pequeño, de una comarca muy recóndita, Las Urdes, en el norte de Extremadura, y además es una zona bastante montañosa, con lo cual, una vez terminada la guerra, cuando se comenzó a articular la guerrilla antifranquista, lo que viene a conocerse como el maquis, era un escenario bastante propicio, ¿no? para refugiarse en las montañas y llevar a cabo todo tipo de acciones. Evidentemente, los guerrilleros seguían viviendo en un estado de guerra continua, aunque en el pueblo o en los pueblos ese clima de guerra ya hubiera pasado a la penumbra franquista, ¿no? Y a todo tipo de libertades cercenadas, la guerrilla seguía operando. Y claro, explicarle a tu madre que su abuelo representaba una España, ¿no? por la que muchos habían perdido la vida, y una España oscura, al fin y al cabo. Y bueno, es muy difícil, ¿no?, justificarle el asesinato de su abuelo, y no pretendo hacerlo en el texto. Simplemente intento darle las claves por las que aquello ocurrió. En el trabajo de investigación, porque no hay mucho escrito sobre el asunto, en el trabajo de investigación acabas dando con todo tipo de declaraciones en las que dicen que era un represor, etcétera, etcétera. Bueno, al final, si consultas a los expertos, no queda muy claro lo que hizo. Simplemente era alguien que lo representaba y representaba esa España con la que ellos querían acabar. Simplemente al final acabé contento porque fue una oportunidad de contarle a mi madre sin que me interrumpiera lo que significó. Yo recomiendo muy mucho su lectura, porque es un artículo fantástico, de verdad. Muchas gracias, Torrus. Qué majete eres. Y del caso de Jairo pasamos a un caso completamente opuesto, que es el de Elena. Y a mí en particular de este caso me llama mucho la atención lo que tardaste, o lo que tardó tu familia en revelarte cuál es tu pasado, cuál es tu origen, cuál es la historia de tus abuelos, y que ese descubrimiento también te sirvió a ti personalmente, y me gustaría que lo compartieras. Bueno, lo que tardó, y lo que yo creo que todavía no ha empezado a contarme nada a mi familia, y hace 20 años que murió mi abuelo. Fue este verano que, en una visita al pueblo, mi tía, mirando unas fotos, suelta: sí, a tu abuelo estuvieron a punto de fusilarlo en la Plaza de Toros de Badajoz. Digo, ¿y eso? Sí, digo, me estás diciendo que igual no hubierais nacido ninguna. Sí, digo, pero tía, digo, esto como no lo sabemos nadie. Tengo 38 años. ¿Cómo no lo sabemos nadie? Bueno, dijo, tu abuelo nunca nos quiso contar nada a ninguna de nosotras, son 3 hijas, para que no odiáramos. Y a mí esa conversación con mi tía me dejó muy tocada, en primer lugar porque pensé, joder, lo que han vivido mis abuelos y yo no tengo ni idea de la mitad, ¿no? Eso para empezar. Y luego pensé, ¿de qué manera el silencio se ha instalado en mi familia, se ha normalizado y ha arrasado con todo? He tenido que hacer un ejercicio de aceptación, escribiendo este artículo, de aceptación, que hay cosas que nunca sabré. Tengo pequeños detalles, pinceladas, que igual se le escapó un día a mi abuela, un día a mi abuelo. Tampoco eran personas muy expresivas, estaban rotos por dentro, algo que en su día atribuíamos a su frialdad. Pensábamos, bueno, son fríos, son así. Yo de pequeña pensábamos, no nos quieren. Bueno, de pequeña cuesta aceptar ciertas cosas, y cuando creces te das cuenta que llevan detrás una historia tan bestia que es doblemente injusto que hayas pensado que no te querían. Por eso escribir este artículo para mí ha sido súper importante, porque he puesto en palabras algo que no había dicho nunca, que era te quiero a mis abuelos, ¿no? El silencio arrastró toda la ternura y toda la posibilidad de amor. Y he aceptado el silencio familiar
Lo que no acepto es el silencio de las instituciones y de la educación. Es decir, que yo no conociera la magnitud de lo que era la guerra civil o la posguerra hasta llegar a la universidad, me parece inaceptable. Me parece que la democracia en la que yo nací en los años 80 me ha fallado profundamente. Mi familia puede callar y es lícito, porque tiene sus dolores, pero que la democracia en la que nazco calle no es lícito. Y yo no pude hablar con mi abuelo nunca de nada. Dicho esto, gracias por haberme pedido este artículo. A vosotros. La historia de Javier pues es efectivamente tener los dos casos en la misma familia. Y te doy la palabra porque merece la palabra y merece ese artículo fantástico que nos has regalado y que es una maravilla y que lo recomiendo también encarecidamente. Javier, gracias. Gracias. El artículo se llama Un gallito y un gallina porque uno de mis abuelos se escondió en un gallinero para no ir a la guerra y el otro sí fue a la guerra, fue a la batalla del Ebro y se enorgullecía de haber ido a la guerra. Mi familia es que no hay dos memorias históricas. Hay una memoria histórica que es la del bando vencedor y hay una desmemoria histórica que es la del bando perdedor, entre comillas. Porque mi abuelo no llegó a ir a la guerra, o sea, tampoco perdió la guerra, no fue. Estoy muy orgulloso de él por eso. En mi familia, en el bando perdedor, entre comillas, lo digo en el artículo, se parece mucho al cartel este que había de silencio antes en los hospitales, que había una enfermera que señalaba con los labios y decía que el silencio es salud. Pues esa sensación ha estado en mi familia durante toda la vida. Y es terrible que el silencio de una familia, como decías tú, es lícito, pero el silencio institucional es terrible. Y esta especie de Alzheimer institucional que ha habido con el caso de toda la guerra civil, la posguerra y demás, y la transición esta, de vamos a callarnos todos y a borrar las heridas porque no ha pasado nada, que curiosamente los que nos acusan de reabrir las heridas son los que abrieron las heridas por primera vez, es curioso, o sus herederos, pero bueno. No, mi familia creo que es paradigma de muchas familias en este país. Es decir, mis abuelos lucharon en una guerra que no les representaba y que creo que era una guerra profundamente clasista. Es decir, fueron las clases bajas las que, como siempre, sufrieron esta terrible... Es que fue terrible para todos y los que más tenían que perder al final fueron los que más perdieron. Y a mí eso me parece... Me parece una cosa brutal y que sigue pasando. Es decir, que al final los que más pierden son las clases bajas. Y creo que esta guerra fue profundamente clasista por eso. Y creo que mi familia cayó porque no quería que volviéramos a repetir una cosa tan terrible que les condicionó toda su vida y a toda nuestra familia. Y nada más. Es que escribo mejor que hablo, lo siento. No es verdad. El silencio. Bueno, pues pasaremos ahora a la segunda mesa, pero antes vamos a ver el segundo vídeo de resumen de Supervivientes de la Memoria. Este iba a ser el comienzo de la historia de mi abuelo Abundio, que se alistó como voluntario a los 19 años para combatir en la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes y se subió a un tren para acabar con el comunismo por un puñado mensual de pesetas. Pero tras hablar con mis tíos y mi padre, esta historia comenzó a cambiar. Es mi abuelo. Tiene 100 años. Y también fue uno de los miles de españoles que estuvo preso en uno de los casi 300 campos de concentración que Franco dispuso por toda España. Antes, había luchado al lado de la Segunda República y después fue obligado a luchar con los franquistas. Pero lo que más le marcó fue su paso por el campo de concentración de San Marcos con cerca de otras 10.000 personas y se enfada cuando escucha que aquello era un campo de trabajo para presos republicanos.
Me dice que el único trabajo que hacían allí era despiojarse los unos a los otros, lavar los cuencos donde comían y hacían sus necesidades, intentar dormir hacinados con tan poco espacio y ver cómo se llevaban a los presos para darles el paseillo. Gracias a las tejedoras de memoria hemos sabido en estos últimos años la historia de mi tatarabuela Gregoria Villoque, que entre sollozos y completamente ciega se agarró a la vida hasta finales de los años 30. De los 11 hijos a los que parió, a la mitad se los había llevado la pobreza o la guerra. Mi abuela jamás ha hablado ni de su padre ni de lo que sufrió. Cuando tenía 16 años, fue encerrada con su madre, su hermana Digna y sus tías Nieves y Virginia en un campo de concentración de Ribadesella. Cuando la soltaron, tardaron días en regresar, caminando sin calzado ni abrigo. Por mucho que le preguntasen, mi abuela solo respondía: gracias a Dios, no nos trataron mal. De aquellos años de lucha clandestina, la verdad, no sé mucho. Sé que mi padre sufrió las torturas del comisario jefe de la Brigada Política y Social Roberto Conesa. Sé que una de las palizas que le dieron fue tan grave que se quedó temporalmente ciego. Sé, porque lo he leído, que en prisión mantenía discusiones sobre política con miembros de ETA sobre cómo hacer oposición al franquismo. Yo crecí sabiendo que mi madre había estado en prisión, que no es poco, pero nada más. Creo que en aquel momento ni siquiera pensé en las implicaciones que tiene estar en la cárcel durante una dictadura. Fue hace tan solo unos pocos años cuando supe que había sido torturada por Antonio González Pacheco, al que seguro que conoceréis como Billy el Niño, uno de los policías más violentos de la dictadura. Mi hermano, José Humberto Baena, fue fusilado por el franquismo el 27 de septiembre de 1975. Nunca pude imaginar que se pudiera sufrir tanto en la vida. Nunca. Durante muchos años lloraba todas las noches para poder estar serena durante el día, que los demás no se derrumbaran. Mi madre no volvió a cantar nunca más. Era lo que más le gustaba. Siempre estaba llorando. Papá aguantó 7 años más. Después murió con la pena de no poder demostrar la inocencia de su hijo. Empiezo por ti con las presentaciones. Felisa Echegoyen Kuchip es protagonista de la sonrisa que Billy el Niño no pudo borrar. Muchas gracias por estar aquí, Felisa. Y nos acompañan también Virginia Alonso, Pérez Alonso, mi compañera de sufrimiento, codirectora de Público y autora del héroe que admiraba a Hitler. Nos contará también esa historia impactante. Tenemos también a Alfredo Díaz Cardiel, autor de A quienes trajeron la libertad. Y por último, Santi Jimeno, autor del reloj de un deportado y las tejedoras de la memoria. Muchísimas gracias por acompañarnos todos. Y bueno, Virginia, voy a empezar por ti, por esa historia que nos dices de un admirador de Hitler y cuyo título ya nos impresiona tanto. Y que además era un héroe. Cuéntanos. Sí, es una contradicción aparente, pero aunque el título posiblemente está un pelín forzado, porque soy periodista y me dedico un poco a esto, sí que quería mostrar esa contradicción, ¿no? Y esa idea de que no todo es blanco ni es negro, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo se murió cuando yo tenía 20 años o 21 años y lo recuerdo como abuelo. No lo puedo recordar como nada más. No lo puedes describir mejor. Claro, era mi abuelo, y era el abuelo que me llevaba a los caballitos y el abuelo con el que tomaba el almuerzo en la galería de su casa de Barcelona. Lo recuerdo como una persona enormemente humilde, tanto mi abuelo como mi abuela, trabajadores incansables de origen. Cuando le oía a Javier hablar, ¿no?, de lo clasista que fue la guerra, pues pensaba precisamente en mis abuelos, ¿no? Y bueno, esta historia que yo cuento en este especial
ha sido posiblemente de las cosas más fascinantes que he hecho en los últimos años, porque ha sido un reencuentro no solo con mi abuelo y una conversación con mi abuelo muerto y con mi abuela también muerta, sino un reencuentro con mis tíos, ¿no? Con mi padre, que está por aquí sentado también, ¿no? Porque me he dado cuenta de que al final la memoria que nosotros nos tejemos a nosotros mismos es a veces la que nos interesa tejernos, ¿no? Yo, después de contar la historia de mi abuelo, que se fue a la División Azul con 21 años, 22 años, el libro de la Quinta del Biberón por los pelos, mi abuelo era un chaval, lo que soy, un chaval de 20 años, ¿no? De un pueblo pequeñísimo de Burgos, en el que su familia se dedicaba al pastoreo equino, pues yo siempre había pensado que él realmente no le quedó más remedio que irse a la División Azul, porque bueno, iba a ganar un buen dinero y entonces eso le iba a poder permitir vivir una vida mejor de lo que él había vivido hasta ese momento, ¿no? Y eso no es incierto. Pero por lo que he podido saber, cuando he empezado a tirar un poco del hilo de su historia, bueno, pues él en aquel momento era falangista, admiraba a Hitler o admiró a Hitler durante un tiempo, se fue a la División Azul y combatió, pero a mí, por ejemplo, nunca me habló de esto. O sea, bueno, pues yo cuando le preguntaba, lo contaba como si fueran anécdotas, se ponía serio, o sea, no era algo de lo que le entusiasmara hablar, y por eso yo siempre pensé que él había terminado renegando de aquello, ¿no? Cuando empecé a hablar con mis tíos para preguntarles, ¿no?, qué sabían, qué recordaban y tal, y yo siempre decía, pero ¿y cuándo empezó a renegar de aquello? Una de mis tías me dijo, es que yo creo que no renegó. Y ahí fue cuando dije, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Entonces, bueno, pues he ido construyendo su historia y al final lo que ha ocurrido es que ha salido la historia de mi abuelo, del abuelo al que yo conocí y del abuelo al que yo quería, ¿no? Que es una persona, bueno, pues que tuvo una evolución a lo largo de su vida y que terminó finalmente avalando con su nombre como experteneciendo, como excombatiente de la División Azul, la creación de una escuela en lengua catalana, de una escuela infantil en lengua catalana en su barrio de Barcelona, que era un barrio donde vivían pues muchos inmigrantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que dice muchísimo ya de lo que era mi abuelo, ¿no? Yo, hablando con mi padre, le preguntaba, digo, bueno, y finalmente ¿a quién votó en las primeras elecciones, ¿no? Y votó al PSOE. O sea, quiero decir que hay como un tránsito enorme a lo largo de su vida que a mí me ha ayudado mucho también a hablar con mis hijos, adolescentes ahora, de eso, ¿no? O sea, de que tenemos la costumbre de catalogar y de etiquetar porque nos es más fácil al final, ¿no? O sea, compartimentar y decir, estos están aquí, estos están aquí, ¿no? Pero al final mi abuelo era mi abuelo, aunque estuviera en la División Azul y aunque en un momento determinado admirara a Hitler, ¿no? Muchas gracias, Virginia. Has sido muy valiente por contar esta historia. Alfredo, me gustaría que nos contaras a todos la historia de tu padre. Yo hablé con Alex para este artículo y yo creo que pretendía abarcar mucho, porque la historia de mi familia, aparte de mi padre, que es la que mejor conozco, mis abuelos los dos combatieron en el mismo bando y me perdí un poco para la hora de escribir, ¿no? Porque creo que tenía mucho, mis dos abuelos fallecieron hace un tiempo. Antes comentaban aquí el tema del silencio, mis abuelos no hablaban nunca hablaban de política. También tengo la suerte de que yo nací en el 73 y memoria directa de lo que es el franquismo pues tengo muy poca. Y aparte de a mi padre tengo a mi hermano que me saca 9 años y me cuenta mucho. Siempre se ha hablado de política en mi casa, no solo por lo que sufrió mi padre, sino porque él mismo se ha dedicado a la política pues toda la vida. Y como decía, con estas cosas yo no sé muy bien por dónde cogerlo. Bueno, creo que era centrarse un poquito en la figura de mi padre, cómo lo vivimos la familia. El artículo quizá podría ser mucho más extenso, no solo por el tema del conjunto de la familia, como digo, los abuelos, las abuelas, los tíos y las tías, sino cómo la propia familia vivimos la unidad familiar, primero cuando nació mi hermano, luego ya nací yo. Ya digo que fue el final de la última época que mi padre estuvo en la cárcel, cuando yo nací. En el artículo yo intenté, Alex me ayudó también, pues a centrarlo un poquito y hablar de lo que
pues de lo que hizo mi padre, por eso el título. Sí. Y de más o menos cómo lo llevamos. Bueno, tampoco no me meto mucho en cómo lo llevamos la familia. Lo sobrellevamos. Son cosas que siempre están ahí, sobrevolando. Bueno, es que son cosas que están porque, aunque Franco se murió y hace poco lo han exhumado, sí, la historia continúa y... Santi, estamos aquí. Eres uno de los que ha impulsado este especial, porque fue el que nos inspiró para hacer la publicación. Nos escribiste un relato, además, sobre cómo recuperó el reloj de su tío abuelo, lo recuperaste tú, en un campo de concentración nazi. Empieza ya. Porque, claro, la historia no tiene desperdicio. El problema es que no tengamos mucho tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Alejandro, y gracias por organizar este acto con tanto mimo, ¿no? Bueno, pues por resumir y por empezar por el principio, yo salí de ver la película El hijo de Saúl, que supongo que mucha gente que estáis aquí habéis visto. Salí del cine, bajaba para casa por aquí por Lavapiés y vi un acto en el Teatro del Barrio sobre deportados españoles a campos nazis. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a meterme, ya que vengo de una película sobre este tema? Y nada más empezar el acto, pasaron un libro, el libro memorial de Benito Bermejo, que contiene un índice final, un listado con nombres de todas las víctimas españolas. Y dijo, la persona que nos lo pasó, nos animaba a buscar estaba ordenado por localidades, que buscáramos en nuestro pueblo a ver si nos sonaba algún apellido. Efectivamente, había una persona con mi segundo apellido, escribí a mi madre en ese mismo momento y me dijo, hombre, pero si esto es un tío abuelo que no habíamos sabido nada de él. Sabíamos que había tenido que abandonar el país al comienzo de la Guerra Civil, pero no teníamos ninguna evidencia más. Bueno, pues ahí arranca un proceso de investigación, esto fue hace 4 años, en el que no solo descubro la historia de Cayo Pelegai Villoque, que, bueno, pues como muchos españoles republicanos tuvo que pasar a Francia, fue detenido por el régimen nazi cuando ocuparon el norte de Francia, pasó por un campo de concentración en Hamburgo y acabó muriendo en Bremen. No solo descubro la historia de Cayo, decía, sino también descubro la historia de uno de sus hermanos, Marcial, que había sido alcalde del pueblo. Cayo abandona el pueblo a finales de julio y el 1 de agosto se llevan a Zaragoza a Marcial y lo fusilan allí porque había sido el alcalde socialista de esta localidad. 20 días después, y esta es otra cosa que descubro durante este proceso de investigación, se llevan a Miguel, que es mi bisabuelo directo, junto con una veintena de republicanos más, a un pueblo a unos 20 kilómetros. Esto era una práctica que os sonará, ¿no? No fusilar a las personas en su propio pueblo, sino llevársela a un lugar lejano, para que sus familiares no puedan visitar la fosa, no puedan llorar su pérdida. Bueno, pues esto es lo que me encuentro, ¿no? Y durante este proceso de investigación, que ha tenido mucha toma de testimonios en el pueblo, muchos viajes, mucha revisión de documentos, llega un momento en el que me doy cuenta que ellos son los protagonistas evidentes, o los primeros protagonistas, porque son los muertos, pero quienes quedaron vivas, que fueron ellas, ¿no? Mi tatarabuela, mi bisabuela, los hijos y las hijas de todas estas personas son quienes sufrieron durante el franquismo pues una forma de represión también bastante brutal, ¿no? Humillaciones, incautaciones. Y aún así estas mujeres, porque sobre todo fueron las mujeres, fueron capaces de tejer memoria, ¿no? Y de conservar la memoria de esas personas que habían sido asesinadas, transmitirla a las siguientes generaciones, y no solo durante el franquismo, sino también en democracia, pues cuidar de esa memoria. La fosa donde acabó mi bisabuelo, en el año 82, cuando no se producían exhumaciones, fue exhumada de manera, bueno, se habla de exhumaciones prematuras, ¿no? Antes de cuando comenzaron de manera con metodología forense en el año 2000. Fueron escarbadas con las propias manos de muchos de esos familiares, fueron recuperados los huesos y llevados al centro del cementerio del pueblo, donde ahora sí hay una lápida con sus nombres. Entonces, bueno, un poco el texto era una oportunidad para hablar de esas mujeres, para hablar de su capacidad de conservar la memoria. Y si me lo permitís, para acabar, voy a saltarme un poco el protocolo,
porque he visto que la persona que me pasó el libro y que me permitió descubrir toda esta historia está en la última fila de este auditorio. Y como bien has adelantado antes, Sí. este verano he tenido la oportunidad de visitar todos los campos de concentración donde estuvo Cayo y hemos tenido la oportunidad de recuperar el reloj de Cayo. No sé si os estáis preguntando, la cajica esa que tenía en los pies, ¿qué será? Bueno, pues aquí tenemos el reloj de Cayo y me gustaría que pasara por las manos de quienes quisierais tocarlo, quienes quisierais verlo, que pudiera llegar a Emilio Silva, que es la persona que me pasó el libro en aquel momento, y que así cuando me lo devuelva le pueda dar un abrazo y agradecerle que descubriera todo esto. Bueno, un aplauso. Santi, muchísimas gracias por el detalle del reloj. Muchísimas gracias por hacerlo circular por el público porque es realmente emocionante. Felisa, ¿por qué nunca les contaste a tus hijos las torturas que habías sufrido? Bueno, primero muchas gracias a todos, a Alejandro Torrús, a todos vosotros por haber asistido y a la sala. Bueno, a ver, yo a mis hijos no les podía contar, digamos, todo eso, todo lo que me pasó hasta que se lo conté hace 7 años, porque yo contaba que me habían detenido, digamos que, pero bueno, como el que dice, he estado de cañas. Yo no me sentía en aquella época, cuando mis hijos tenían 10, 14 años, pues, y bueno, y desde que salí, digamos, de la cárcel, yo no me sentía una mujer a la que se le hubieran violado los derechos humanos, que habían cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Pues porque no me habían puesto ni electricidad en los genitales, ni me habían quemado en los pechos, que era lo que estos sí que habían hecho, y tampoco había muerto, digamos, no me habían matado. Entonces, yo no me consideraba, digamos, que conmigo hubieran cometido crímenes de lesa humanidad por torturas. Creo que la mayoría en esa época no lo considerábamos porque, de hecho, sabíamos que nos arriesgábamos a que nos pillara la policía por luchar contra la dictadura, el fascismo y demás, y que, pues que nos podían hacer lo que quisieran. Entonces, claro, cuando yo tuve que hacer... Por eso a mis hijos cuando les dije, cuando empezaron a, digamos, a tener un poquito más de conciencia, fuimos con ellos a la manifestación contra la guerra de Irak y tal, pues sí que les dije que yo había estado en la cárcel, pero no de una manera tan cruda, ni dramática, ni cruda, ¿no? Entonces, cuando sí se lo tuve que decir, fue cuando tuve que hacer el testimonio para presentar la querella en Argentina. Porque ahí ya explicaba con todo detalle lo que a mí me había pasado, que además me costó muchísimo poderlo expresar, porque lo tenía aquí guardadito en una cajita que no abría, ¿no? Y esto fue hace 7 años. Bueno, en todo caso, es de una valentía también poder callar y además hacerlo por un gesto de generosidad y de amor hacia tus hijos. O sea que, sin ninguna duda, mereces todo nuestro aplauso. Pues muchas gracias a los 4. Ahora vamos a hacer un homenaje a las personas supervivientes de la memoria que están hoy aquí presentes en el acto. Así que, por favor, que salgan al escenario y que se sienten junto a mí. Felisa, tú te quedas. Y los demás, muchísimas gracias de verdad por haber acompañado. Gracias. Felisa, que está aquí, Celia Queta. Víctor Díaz Cardiel. José Julián Pérez, protagonista de Un huésped en los campos de Franco. Adelante. Muchas gracias.
Ahora vamos a hacer un homenaje también a todos y a todas las protagonistas presentes y ausentes. Si pueden venir y situarse por detrás. Este es un pequeño detalle que hemos querido tener con la gente que ha querido participar con nosotros en este especial, que ha sido muy importante para nosotros y que nos ha costado un trabajo coordinar 15 relatos tan personales y que lleva tanto de vosotros y tan difícil de sacar muchas veces. Y también queríamos aprovechar la oportunidad que os tenemos a muchos de vosotros entre el público, a muchos de los que estáis construyendo memoria cada día, que perdéis o que dedicáis mucho de vuestro tiempo libre a luchar por los derechos de todos, por los derechos que fueron vulnerados. Queremos tener un mensaje de parte de público, porque nos conocemos vosotros y yo mucho. Hemos pasado muchas horas juntos y aparte hemos pasado momentos buenos y algunos no tan buenos, porque en los últimos años se nos ha ido gente importante. Y eso siempre se tiene en cuenta, ¿no? Siempre recordamos a Carlos, recordamos a Ascensión y recordamos... Y recordamos a todas y a todos que han luchado, que gracias a ellos disfrutamos de una democracia con muchos problemas, pero una democracia que seguir construyendo y que seguir avanzando. Y también quería deciros un mensaje un poco más institucional, como la voz de público en la memoria, que es deciros que llevamos mucho tiempo caminando, que en este tiempo estoy seguro de que yo personalmente me he confundido, que me he equivocado. Recuerdo los principios eran más complicados porque sabéis que es un mundo cerrado. Venía, este chico será del PC, será del PSOE, será trosco, no lo ubico muy bien. Luego nos fuimos haciendo amigos, muchos de nosotros, y era de es que fulanito se junta con esta que es de este partido, o con aquel, es que desconfío un poco. Y yo... Los partidos siempre haciéndonos la vida más fácil. Sí. Entonces yo quería aprovechar que estáis todos juntos para mandaros el mensaje que creo que uno a uno os he dicho muchas veces. El espíritu de esta casa, el objetivo de esta casa, es que Público sea la casa de todos. Que aquí encontréis siempre un lugar donde construir memoria democrática. Y aquí el que escribe, el que firma muchos artículos, me equivoco. Me equivoco tantas veces como ratas tengo en mis textos. O sea, son muchas veces. Pero, bueno, no te flageles, no son tantas. Pero el objetivo es ese y quiero que lo tengáis siempre claro. Que nos acompañéis a construir memoria democrática y que hagamos esa memoria democrática todas juntas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos. Ha sido muy emocionante y ya sabéis, Público es vuestra casa y todos los que quieran venir y contarnos y serán bienvenidos siempre. Y además ya sabéis que estamos aquí para contar lo que otros no quieren que contemos. Muchísimas gracias.